Bienvenidos a nuestro programa de esta semana con el inicio del segundo periodo de receso del primer año legislativo. Iniciamos con los trabajos de la Comisión Permanente. Esta semana el Pleno de la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las acciones para garantizar el abasto y acceso a los alimentos, en especial para aquellos sectores de la población en situación de vulnerabilidad, como niños, indígenas, mujeres, adultos mayores y personas de escasos recursos. Vamos con toda la información. Ante el aumento en el índice de precios de los alimentos al consumidor, se presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la realización de diversas acciones dirigidas a garantizar eficazmente el derecho a la alimentación. También solicitan a la Secretaría de Desarrollo Social informes sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto y el acceso a los alimentos por parte de todas las personas. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a la Profeco para que se investigue y realicen acciones pertinentes para combatir el incremento indiscriminado en los precios de los alimentos. Porque parece también que la Profeco no sabe quién es quién en los precios. Por eso es muy importante hacer estos exhortos para ayudar a la población a acceder a su canasta básica. Los legisladores se pronunciaron a favor del punto de acuerdo debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población y señalaron la importancia de atender el problema a fondo. Es urgente que actuemos, porque no hay políticas encaminadas a reducir los excesivos aumentos en los costos de bienes de consumo. La Procuraduría brilla por su ausencia. Yo incluso proponía que renunciara el procurador y nombráramos a Miss Lady Profeco. Fue más eficaz, en unas horas cerró un restaurante que no la atendió. Pues este tiene que ser un tema no solamente para pedirle al secretario de Economía que haga su trabajo, cosa pues que entendemos que debería de hacer, no solamente para pedirle al procurador que haga aquello para lo cual está encomendado, que es vigilar y proteger a los consumidores, sino es que podamos revisar de manera puntual el grave problema que tenemos en una economía de competencia, en un capitalismo que está construido para el compadrazgo. No es un tema de partidos. Yo creo que ya no podemos estar en este tema de partidocracia y solamente estar echando la culpa si fue el sexenio pasado o el antepasado y cuál programa ha sido más efectivo o dejará de ser efectivo. La cruzada, el programa, el plan, lo que venga, tendrá que ser de acciones inmediatas porque la gente tiene hambre y tiene necesidad de salir adelante. El Partido Acción Nacional dijo estar a favor del punto de acuerdo, sobre todo por la necesidad de tener información respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre y cuestionó la selección de municipios en los que se enfocará esta primera etapa de la cruzada. Lo que queremos es que haya una revisión de los criterios para estos municipios y que se incluyan municipios que realmente en alto porcentaje están en pobreza alimentaria y en pobreza extrema. No es suficiente el blindaje electoral. El senador del PRI, David Penchina, destacó el trabajo que se hace en las diversas dependencias y señaló la importancia de la cruzada contra el hambre. El programa del combate al hambre es una política transversal que toca a más de 8 secretarías de Estado, cosa que no ocurría antes. Podemos discutir a qué zonas y a qué zonas no ha entrado y debe de entrar, pero tampoco hagamos debates generalizados porque las verdades a medias suelen convertirse en mentiras completas. Luego del debate, el punto de acuerdo fue avalado por el Pleno en votación económica. Y en más información de la Comisión Permanente, en los trabajos del Pleno, los legisladores exhortaron a los congresos locales a homologar su legislación electoral para establecer que las listas de candidatos propietarios y suplentes a cargos de elección popular deben estar integradas por al menos 40% de aspirantes de un mismo género. Esto fue lo que pasó. La Comisión Permanente exhortó a los congresos locales a que revisen y modifiquen los códigos electorales estatales y con ello den cumplimiento a la cuota de género que establece la ley. Se recordó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que modificó las reglas de postulación para aspirantes a diputaciones y senadurías en los comicios de julio pasado, con la intención de abonar a la equidad de género. Se modificó el acuerdo del Instituto Federal Electoral para obligar a los partidos políticos a registrar un mínimo del 40% de mujeres propietarias y suplentes en candidaturas a diputaciones y senadurías. Sin embargo, hay que señalar que la obligación establecida por el TRIFE solo aplicó para los comicios de julio del 2012.
El punto de acuerdo aprobado de urgente resolución busca implementar los mecanismos necesarios para cumplir con la cuota de género, rumbo a los procesos electorales que se realizarán este año en 14 entidades de la República. Aun cuando se ha alcanzado una mayor representación de la mujer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, esto no ha ocurrido en los altos cargos ejecutivos o jurisdiccionales, tanto federales como locales, a pesar de lo cual se sigue avanzando en la consolidación de la participación de la mujer en la política. Creemos que hay avances en lo federal, por eso felicito el punto de acuerdo, porque no hay los mismos avances en los estados, en las legislaciones locales. Todavía pues se utiliza una forma de reprimir esta participación equitativa de las mujeres. Tenemos que ir por una representación política más plena y por ello tenemos que plasmar en esos preceptos de los códigos electorales y decir claramente a la opinión pública que México está listo para tener más regidoras, que México está listo para tener más diputadas y más senadoras. Yo creo que nos deberíamos enfocar no solo en el blindaje electoral, sino que esta permanente hiciera un llamado al gobierno federal, a la Procuraduría General de la República y a los gobernadores de los estados que sacaran las manos de los procesos locales electorales. No se ha podido establecer esa paridad. No hemos podido consagrar en el ámbito federal la equivalencia entre lo que mandata la ley y los cargos que ocupan las mujeres. Es un tema pendiente. También se puso a discusión del Pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que cite a declarar al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, con relación al desvío de recursos económicos provenientes de programas sociales. El senador Fernando Herrera consideró necesario ahondar en las investigaciones para evitar que estas acciones se repitan en diversos estados del país. Que se deslinde la responsabilidad de todas las autoridades involucradas en dicha operación de desvío de recursos, por lo cual consideramos indispensable que el gobernador constitucional del estado de Veracruz rinda también declaración ante la Procuraduría General de la República. El punto de acuerdo no fue considerado de urgente resolución y se turnó a la primera comisión para su análisis. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó sus condolencias a los familiares de las personas acaecidas a causa de la explosión de una pipa de gas en el municipio mexiquense de Ecatepec, que se suscitó esta semana. Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para brindar ayuda a los afectados y llevar a cabo las indagatorias respectivas. Hacemos un llamado que las autoridades federales, estatales y municipales para que a la brevedad brinden los apoyos de atención hospitalaria y económicos que permitan a los afectados superar este lamentable acontecimiento, y de la misma forma exhortamos a las autoridades competentes para que se efectúen de manera seria y responsable las investigaciones correspondientes al accidente en la autopista México-Pachuca. Posteriormente, el senador Ernesto Cordero Arroyo pidió a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incidente ocurrido en San Pedro Jalostoc, Estado de México. Y en más información, la Comisión Permanente turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta la propuesta de la senadora del PRI, María Cristina Díaz Salazar, para establecer un marco jurídico para la reproducción humana asistida. La propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud establece la competencia de la Secretaría de Salud en la regulación y control sanitario de la aplicación de técnicas de reproducción humana médicamente asistida. Por ser una técnica que debe quedar bajo la vigilancia de la Secretaría de Salud Federal, es un deber insoslayable brindarle las bases a dicha institución para que regule todas las técnicas de reproducción humana asistida y controle los establecimientos que la realicen bajo los estándares internacionales en la materia. A nombre propio de las legisladoras de Acción Nacional, Gabriela Cuevas y Angélica Rojas, la senadora Adriana González presentó una iniciativa que propone la creación del Instituto Cultural Octavio Paz, una instancia que estaría encargada de implementar acciones de diplomacia cultural del gobierno mexicano.
la política y la diplomacia cultural como tema de cooperación, pero también como tema de opinión pública, influencia y poder blando, necesita ser recuperado en el entendido de que nunca como ahora necesitamos de estrategias de promoción integral de México, su diversidad y su riqueza, su amplísima oferta cultural y su inagotable aportación al patrimonio mundial. El proyecto, que será analizado en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, propone que el citado instituto sea concebido como un órgano desconcentrado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cuente con autonomía técnica y de gestión. A nombre del grupo parlamentario del PRD, el senador Miguel Barbosa presentó propuesta de reforma al artículo 134 constitucional, con la intención de blindar los programas sociales contra el posible uso electoral de los mismos. Con esta finalidad, el legislador propone establecer la participación ciudadana en el diseño, definición de prioridades, ejecución de rubros presupuestales y vigilancia de su cumplimiento de los programas sociales. Además, se determina que el desarrollo de dichos programas deberá privilegiar el fortalecimiento del tejido social. El uso electoral de los programas sociales, asegurar la fiscalización ciudadana de los mismos y generar un verdadero modelo sancionador, agravado y por lo mismo inhibidor de estas conductas. La mesa directiva envió el documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. A través de reformas a los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación, el diputado Ernesto Núñez propuso actualizar el marco normativo de la educación media superior para establecer que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos de bachillerato y que todos los habitantes deberán cursar dicho nivel educativo. Así, de esta manera, no existiría un conflicto de normas. También, como ya expresé, se podrán reglamentar adecuadamente la ley de educación y se podrá asignar con justa y eficiente causa los recursos presupuestales para cumplir el objetivo de que todo niño y joven o adulto cursen los estudios debidos en México. El proyecto de reforma será dictaminado en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara Baja. Movimiento Ciudadano planteó la creación de un fideicomiso público para la defensa y protección de los defraudados por cajas de ahorro en el país. El diputado Ricardo Monreal explicó que con este convenio administrado por el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por cajas de ahorro en el país, se otorgaría un apoyo social a las víctimas de fraudes ocasionados por sociedades financieras y de servicios. La poca vigilancia por parte de las instituciones encargadas y el enorme vacío legal que existe en la materia han permitido que en los últimos años, 10 años, más de 300,000 ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país. El documento turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Cámara de Diputados propone, entre otros puntos, establecer que el fideicomiso contará con un comité técnico integrado por un representante del Ejecutivo Federal, de las Secretarías de Hacienda, de Gobernación y de Economía, así como la Auditoría Superior de la Federación y un invitado permanente del Poder Legislativo. Determinar que el fondo estará constituido por elementos como una aportación inicial del Gobierno Federal de 2 millones de pesos, recursos aprobados en el presupuesto de egresos 2014 y años subsecuentes, así como productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho fondo. Precisar a los beneficiarios de los apoyos las personas defraudadas, entre ellos cónyuges o concubinas o hijos o hijas, e inclusive sus legítimos herederos declarados. Vamos a los trabajos de esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados. Un foro de información y consulta se llevó a cabo esta semana en el estado de Colima, esto en el marco de la reforma constitucional en materia educativa, el cual fue organizado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Veamos qué pasó en este evento. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados visitó el estado de Colima como parte de los foros de información y consulta que realiza en diversas entidades del país en el marco de la reforma constitucional en materia educativa. Es a través de la reforma y de la creación de las nuevas leyes el decir cómo vamos a concretar la reforma constitucional a los artículos 3 y 73. El evento, realizado en coordinación con el gobierno colimense, busca atender las inquietudes de estudiantes, organizaciones sindicales magisteriales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y el público en general respecto a las leyes secundarias que permitan aplicar la reforma a estos 2 artículos de la Carta Magna. El objetivo de brindar educación de calidad, laica y gratuita a todos los mexicanos.
y el segundo objetivo es de retomar por parte del Estado la rectoría en materia de educación en todo el país. Los representantes de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión enfatizaron los retos que deberán afrontar en el proceso de construcción de las reglas que permitirán aplicar esta reforma. Un objetivo que no deja de ser fundamental es la revaloración del trabajo de maestras y maestros. El primer reto es el de la cobertura. El segundo reto es el de la calidad, tal vez van juntos calidad y cobertura, y el tercer reto que nos toca prácticamente a los diputados es el del financiamiento de la reforma. Antes de inaugurar el evento y dar paso a las mesas temáticas de trabajo, el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, refirió la oportunidad que representa el hecho de que su entidad sirva de espacio para conversar sobre los elementos esenciales de esta iniciativa. Se han sumado los principales dirigentes políticos del país. Ellos manifiestan esa misma voluntad para que la educación impulsada y regida por el Estado sea el factor de transformación de nuestro país. La magnitud de estas reformas muestra que México ha iniciado una etapa de grandes transformaciones estructurales, de cambios sustanciales en los distintos ámbitos de la vida nacional. Durante las mesas de trabajo del foro de consulta en torno a la reforma educativa, se brindó espacio a los presentes para exponer sus ponencias sobre temas específicos, comenzando por el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Se mencionó la importancia de la formación inicial, considerando desde la selección y el desarrollo de competencias como formadores de educación básica. La evaluación del desempeño del docente es valorar el trabajo que el maestro realiza en el aula. La evaluación debe motivar a los profesores para participar en la capacitación y actualización. También se habló de la autonomía de gestión de las escuelas en referencia a la gratuidad de la educación y el financiamiento directo de los centros escolares, así como en torno al modelo pedagógico que debería adoptarse en las escuelas de tiempo completo. Es importante determinar el concepto de la autonomía de la gestión para tener una base firme, por medio de lo cual se puede establecer un modelo. Mi respeto, mi admiración, me queda muy claro que los maestros colimenses son un ejemplo de la forma como analizan, como reflexionan y como expresan las modificaciones legales de esta reforma constitucional. Se contó también con la participación del secretario de Educación Pública local, quien dejó por asentado la ruta del Estado en materia educativa. Tenemos un sistema que busca consolidar su calidad y busca generar los mejores resultados para poder coadyuvar ese gran objetivo del gobierno del Estado, que es hacer de nuestra entidad el Estado más eficiente del país y también el mejor referente educativo. Para dar cierre formal a este encuentro de consulta e información, el diputado federal y exgobernador del Estado destacó la importancia de la participación social en la construcción de las leyes secundarias. Necesitamos el consenso social. Las reformas también no nos van a dejar contentos a todos, pero que sean acuerdos de las mayorías. Es momento de ir a los trabajos de las comisiones del Senado. Durante la última sesión ordinaria, el Senado de la República avaló un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se crea la Comisión Especial para darle seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en 14 entidades este año. El órgano legislativo está conformado por los senadores José María Martínez Martínez del PAN como presidente, Manuel Camacho Solís del PRD y Patricio Martínez García por parte del PRI. Luego de su instalación, la Comisión Especial aprobó los lineamientos y la metodología que regirán los trabajos de la comisión. Estos fueron los detalles. Quedó formalmente instalada en el Senado de la República la Comisión Especial que dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo este año en 14 estados del país. Se declara formalmente instalada la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos electorales que tendrán lugar este año en 14 estados de la República. Es cuanto. Fueron presentados y posteriormente aprobados los lineamientos y la metodología que regirán los trabajos de la comisión.
Todo ello, se dijo, con el fin de evitar que los recursos presupuestarios de las dependencias tengan usos políticos, partidistas o electorales. Así, los gobernadores y los presidentes municipales deberán suspender la difusión de obra pública y acciones de gobierno en los estados en que se realicen elecciones, salvo los de seguridad y emergencia. Queda restringida la publicidad gubernamental de los logros de gobierno, así como la difusión de campañas de comunicación que no tengan justificación alguna. Cualquier campaña que esté fuera de los lineamientos establecidos por la ley constituirá una infracción. La comisión implementará mecanismos electrónicos y físicos para la recepción de denuncias ciudadanas por delitos electorales. Cuando alguno de los integrantes de la comisión tenga conocimiento de posibles violaciones a las leyes electorales, el presidente de esta podrá solicitar a las autoridades implicadas la información respectiva y, si no bastara con ello, se podrá solicitar la comparecencia de los imputados. La comisión especial también realizará un monitoreo del uso y aplicación de los programas sociales. Para ello se propone revisar el perfil de los delegados, así como el padrón de beneficiarios. Se informó que los integrantes de la comisión acudirán una vez por semana a los estados que renovarán gubernatura, asimismo que realizarán un monitoreo a la prensa local de aquellas entidades. Finalmente, el presidente declaró a la comisión en sesión permanente de aquí a julio, a fin de revisar cualquier anomalía al respecto. Esta semana el presidente Enrique Peña Nieto presentó su proyecto de reforma en materia financiera, la cual consta de 13 iniciativas que afectan 34 ordenamientos legales. El titular del Ejecutivo aseguró que esta reforma es esencial para el crecimiento de la economía y para la generación de fuentes de trabajo. Las fuerzas políticas que integran el Pacto por México reanudaron el diálogo y realizaron la firma de un agregado, adendum, al acuerdo que incorpora compromisos adicionales rumbo a los procesos electorales que se desarrollarán en 14 estados del país, sobre todo en lo relacionado con denuncias sobre uso electoral de programas sociales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en que se garantizará la limpieza en las próximas elecciones del 7 de julio. Instrumentaremos medidas inmediatas de prevención para elecciones limpias, equidad en la competencia y contra el uso electoral de programas sociales. Se suspenderán temporalmente los movimientos en los padrones de beneficiarios de programas sociales en los 14 estados donde habrá elecciones. En su discurso, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y el titular del Ejecutivo Federal destacaron diversos aspectos de los compromisos signados. Comprometiéndose ante el país a que ningún gobierno y ninguna dependencia de ningún tipo haga uso electoral de los programas sociales para favorecer a un partido político, en este caso al PRI. ¿Está usted empeñando su palabra, que es lo más valioso que un político, especialmente un mandatario, tiene? Esto es lo que estamos viviendo los mexicanos en Coahuila, lo estamos viviendo hoy en la presentación de esas estructuras del gobernador Rubén Moreira. Desgraciadamente esto se presenta después del estado de Veracruz, cuando hicimos estas denuncias, y por eso queremos seguir insistiendo en que estas prácticas las debemos de erradicar. El pacto, pues, no sustituye ni reemplaza a los poderes constituidos, hace de puente, los acerca y sirve a México. Fructífero, el acuerdo político más eficaz de los últimos tiempos ha permitido las reformas con las que el Estado recuperará la rectoría de la función educativa, de las telecomunicaciones y alentará la competencia económica. Celebro que los dirigentes de los 3 partidos políticos mayoritarios hayan decidido reiterar su convicción constructiva y trabajar juntos a fin de reencauzar el Pacto por México. Con este acto demostramos que nos anima un solo propósito: dar prioridad al bienestar nacional por encima de intereses partidistas o electorales. Adicionalmente a los acuerdos agregados, el Pacto por México encomienda al Congreso Federal una serie de tareas:
darle prioridad a la reforma electoral, adelantando de esta manera los compromisos 89 y 90 del pacto. Se presentará la iniciativa de reforma política y electoral, así como la realización de un eventual periodo extraordinario antes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en el mes de septiembre. Asimismo, se adelanta el sexto compromiso para acordar una iniciativa que cree el Sistema Nacional de Programas Sociales, a fin de combatir con mayor eficacia la pobreza y evitar duplicidades y subsidios regresivos, además de establecer evaluaciones permanentes, transparencia integral y la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales. De igual forma, se comprometen a redoblar esfuerzos para que las iniciativas de ley relacionadas con deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción alcancen los más altos objetivos planteados en el propio Pacto por México. Veamos más detalles de lo que consiste en estos puntos que plantea la reforma financiera presentada por el Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y los integrantes del Pacto por México presentaron un paquete de 13 iniciativas de reforma y adiciones que habrán de modificar 34 leyes que denominaron reforma financiera. Esta propuesta, que se enviará al Congreso para su análisis, busca que la banca comercial del país eleve el otorgamiento de créditos, así como fomentar una mayor competencia para abaratar las tasas y costos. Básicamente, la reforma abarca 4 aspectos: cambios en la banca de desarrollo, mayor competencia entre las instituciones, incentivos para que la banca preste más y el fortalecimiento del mercado financiero. Un nuevo mandato para la banca de desarrollo que propicie el crecimiento del sector financiero. Segundo, fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para abaratar las tasas y los costos. Tercero, generar incentivos adicionales para que la banca preste más. Y cuarto, y no menos importante, fortalecer al sistema financiero y bancario mexicano. El paquete de reformas legales recupera los compromisos 62 y 63 del Pacto por México, referentes a fortalecer la banca de desarrollo para ampliar el crédito y cambiar el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. Líderes de las 3 principales fuerzas políticas del país y el jefe del Ejecutivo plantearon sus expectativas y detallaron algunos aspectos de la propuesta. Paquete de reformas propuestas: se consolida la banca de desarrollo como una alternativa y una opción complementaria al sector financiero privado, buscando un mayor impacto en la economía, fomentando la innovación. 5 instituciones bancarias controlan prácticamente todo el mercado financiero y entonces no hay competencia. Hay un sistema bancario, financiero, monopolizado, y tenemos entonces que preguntarnos cómo posibilitar que los pequeños, los intermediarios financieros en general entren al sistema. Que habrá de lograr mayor eficiencia y competencia entre los bancos para que presten más y a tasas de interés más bajas. La propuesta promueve la participación conjunta entre la banca privada y la de desarrollo para ofrecer más oportunidades de financiamiento, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Los integrantes del pacto estamos enviando este día a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación un conjunto de iniciativas que conforman esto que se ha denominado la reforma financiera. Y sí que vale la pena precisar, como lo hiciera el presidente de Acción Nacional, no es la reforma fiscal. Las 3 iniciativas que integran el paquete de la reforma financiera abarcan los siguientes aspectos: fortalecimiento a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, ahorro y crédito popular, uniones de crédito, banca de desarrollo, otorgamiento y ejecución de garantías y concursos mercantiles, almacenes general de depósito y sociedades financieras de objetivo múltiple, procedimiento judicial en caso de insolvencia bancaria, fondo de inversión, evaluación del mercado de valores, fortalecimiento de las facultades de autoridades financieras, nueva ley sobre agrupaciones financieras y, finalmente, la transferencia eficiente de créditos hipotecarios. Le agradezco su atención en otro resumen semanal de lo ocurrido en el Poder Legislativo. Lo invito a mantenerse informado de lunes a viernes a través de Noticias del Congreso en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima.